En marzo de 1955, Albert Einstein escribió una misiva. No era una misiva científica, no versaba sobre física, era sobre el alma, y durante décadas lo que plasmó en esa misiva se mantuvo alejado del dominio público. Hoy, ustedes van a descubrir exactamente lo que contenía. Einstein falleció el 18 de abril de 1955, menos de un mes después de redactar esa misiva, y lo que reveló en esas palabras finales contradice casi todo lo que les han enseñado sobre lo que él creía. La historia oficial nos cuenta que Einstein era un científico frío y racional, que no creía en nada más allá de la física, que rechazaba cualquier noción de alma o de vida después de la muerte. Pero esta misiva de 1955 cuenta una historia completamente diferente. Y antes de revelar el contenido de esa misiva, necesito contarles el contexto, porque el contexto lo cambia todo. El 15 de marzo de 1955, el mejor amigo de Einstein falleció. Su nombre era Miguel Besso. Habían sido amigos por más de 50 años. Desde sus tiempos de estudiantes en Suiza, Besso fue la persona que ayudó a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad. En las notas originales de 1905, Einstein agradece específicamente a Besso por sus contribuciones. Cuando Besso falleció, Einstein quedó devastado, y 6 días después, el 21 de marzo de 1955, le escribió una misiva a los progenitores de Besso. Esa misiva se guardó durante décadas. Pocas personas sabían exactamente lo que decía, y cuando finalmente se reveló al público, las palabras de Einstein impactaron a todo el mundo, porque Einstein no ofreció condolencias vacías, no dijo las cosas que las personas dicen normalmente cuando alguien muere. En vez de eso, reveló su verdadera comprensión sobre la naturaleza de la muerte y del alma. Déjenme contarles exactamente lo que Einstein escribió. Él dijo: ahora Besso ha partido de este mundo singular un poco antes que yo. Esto no significa nada. Para nosotros, los físicos que creemos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Léanlo de nuevo. Para nosotros, los físicos que creemos. Einstein no dijo, para nosotros los científicos. Él dijo, para nosotros, los físicos que creemos. ¿Creemos en qué? ¿En la ciencia pura? No. Él estaba hablando de algo mucho más profundo. Y la segunda parte es aún más reveladora. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Esto no era una metáfora. Einstein estaba aplicando su propia física para explicar por qué la muerte no es lo que pensamos que es. Déjenme explicarles lo que quiso decir, porque esto cambia completamente la forma en que entienden la muerte. En la física de Einstein, el tiempo no funciona como ustedes imaginan. El tiempo no es una línea donde el pasado desaparece y el futuro aún no existe. En la teoría de la relatividad, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Esto se llama el universo bloque. Imaginen el universo como un bloque sólido de espacio-tiempo. Cada momento que ya ha sucedido aún existe en ese bloque. Cada momento que va a suceder ya existe en ese bloque. Ustedes están experimentando solo una fracción de ese bloque ahora, pero las otras fracciones no han desaparecido. Ellas aún están ahí. Esto significa algo perturbador sobre la muerte. Si Besso falleció en 1955, eso no significa que haya dejado de existir. Significa solamente que la fracción de espacio-tiempo, donde ustedes pueden interactuar con él, ha pasado. Pero Besso, en su propio segmento del bloque, aún existe. Para siempre.
Einstein le estaba diciendo a los progenitores de Beso: él no se ha ido, él aún existe, nosotros somos los que nos movemos hacia una fracción diferente del tiempo, pero él permanece exactamente donde siempre ha estado. Esto no era filosofía para Einstein, era física, la misma física que permitió el GPS, que confirmó las ondas gravitacionales, que explica cómo funciona el universo, y esa física dice que la muerte no es el final, es solo un cambio de perspectiva. Ahora, ¿por qué esta misiva se mantuvo escondida por tanto tiempo? Porque contradice la narrativa que construyeron sobre Einstein, la narrativa de que él era un ateo materialista, que no creía en nada más allá de la materia, la narrativa de que ciencia y espiritualidad son incompatibles, la narrativa de que físicos serios no hablan sobre el alma. Einstein hablaba sobre el alma. Y no solamente en esa misiva de 1955. En otras misivas, a lo largo de su vida, Einstein reveló una visión mucho más compleja de lo que les han enseñado. Él escribió que cuerpo y alma no son dos cosas diferentes, sino solamente dos formas diferentes de percibir la misma cosa. Él estaba citando a Spinoza, el filósofo que más influyó en su pensamiento. Spinoza creía que Dios y la naturaleza son la misma cosa, que no existe separación entre lo físico y lo espiritual, que todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia divina, y Einstein abrazó esa visión completamente. Él dijo: yo creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa con el destino y las acciones de la humanidad. Esto es crucial para entender la misiva de 1955. Einstein no estaba hablando de vida después de la muerte en el sentido religioso tradicional. Él no creía que Beso se fue para el cielo o para el infierno. Él creía en algo mucho más radical, que Beso, así como todos nosotros, es una manifestación temporaria, de algo eterno, y que cuando la manifestación temporaria termina, lo eterno permanece. Pero hay más en esa misiva que necesita ser revelado. El hecho de que Einstein haya escrito para nosotros los físicos que creemos sugiere algo importante. Él no estaba solo en esa visión. Otros físicos compartían esa comprensión. Físicos que entendían que la mecánica cuántica y la relatividad apuntaban hacia algo más allá del materialismo simple. Einstein falleció un mes después de escribir esa misiva, y sus últimas palabras fueron en alemán, dichas para una enfermera que no hablaba alemán. Esas palabras se perdieron para siempre. Nadie sabe lo que Einstein dijo en sus momentos finales. Pero quizás él no necesitaba decir nada. Quizás la misiva para los progenitores de Beso era su verdadero legado, su mensaje final para la humanidad. La revelación de que la muerte es una ilusión, de que el tiempo no funciona como pensamos, de que aquellos que amamos nunca realmente nos dejan. Ahora, déjenme contarles sobre otra misiva de Einstein que complementa esa visión, una misiva aún más reveladora que él escribió en 1950. Un hombre llamado Roberto Marcos había perdido a su hijo, devastado por la pérdida. Él le escribió a Einstein pidiendo consuelo, y Einstein respondió con palabras que cambiaron la perspectiva de Marcos para siempre. Einstein escribió: un ser humano es parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es una prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas.
Nuestra tarea debe ser liberarnos de esa prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivas y toda la naturaleza en su belleza. Léelo de nuevo, una ilusión óptica de su conciencia. Einstein estaba diciendo que la sensación de estar separado del universo es una ilusión, que tú no eres un individuo aislado, eres parte de algo mucho mayor, y cuando mueres, no desapareces, simplemente dejas de experimentar la ilusión de separación. Esto cambia completamente la naturaleza del duelo. Si Roberto Marcos y su hijo nunca estuvieron realmente separados, si la separación era solo una ilusión óptica de la conciencia, entonces la muerte del hijo no significaba una pérdida verdadera. Significaba solamente el fin de una forma particular de ilusión. Sé que esto es difícil de digerir, parece abstracto, parece demasiado filosófico, pero Einstein no estaba filosofando. Él estaba aplicando física. La misma física que describe cómo partículas entrelazadas permanecen conectadas a través de distancias imposibles. La misma física que muestra que el observador afecta lo que es observado. La misma física que sugiere que la conciencia puede ser fundamental para la realidad. Y aquí está lo que no quieren que sepas. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida trabajando en una teoría del campo unificado. Una teoría que uniría todas las fuerzas de la naturaleza en una única descripción. Él nunca publicó esa teoría. Dijo que no estaba completa. Pero algunos investigadores creen que Einstein estaba trabajando en algo aún mayor, que él estaba intentando incluir la conciencia en su teoría unificada, que él había percibido que no puedes describir el universo completamente sin incluir al observador, y que esa percepción lo llevó a conclusiones sobre el alma que eran demasiado controversiales para publicar. Las misivas de 1950 y 1955 serían solo fragmentos de esa comprensión mayor, pistas dejadas por Einstein para aquellos dispuestos a mirar más allá de la narrativa oficial. Piensa conmigo, ¿por qué Einstein usaría la palabra creemos en una misiva sobre física? ¿Por qué él hablaría sobre ilusión óptica de la conciencia para un padre enlutado? ¿Por qué él citaría a Spinoza constantemente cuando hablaba sobre Dios y el alma? Porque Einstein había llegado a una conclusión que trascendía la física convencional. Una conclusión que unía ciencia y espiritualidad de una forma que el establishment académico no estaba listo para aceptar. Y esa es la verdad que han intentado esconder. No es solo una misiva, sino una visión del mundo entera, una comprensión de la realidad que coloca a la conciencia en el centro de todo, que dice que tú no eres tu cuerpo, que eres parte de algo infinitamente mayor, y que la muerte es solamente un cambio en la forma en que experimentas esa unidad. Einstein murió creyendo en esto. Sus últimas misivas lo confirman, y ahora tú sabes lo que él sabía, y piensa en el timing de esta revelación. Einstein escribió esta misiva sabiendo que su propia muerte estaba próxima. Él tenía 76 años. Su salud se estaba deteriorando. El aneurisma que lo mataría ya estaba creciendo dentro de él. Y aún así, sus palabras no tenían ningún rastro de miedo, ninguna ansiedad sobre lo que vendría. Solo la calma certeza de quien entiende que la muerte no es lo que parece ser. Eso es más que filosofía. Es testimonio. Einstein vivió sus últimos días exactamente como sus misivas sugieren que él creía, sin desesperación, sin apego excesivo a la vida física, con la serenidad de quien sabe que el fin es solo un cambio de perspectiva, no una aniquilación, pero espera. Hay más que necesito contarte sobre esa misiva de 1955. Cuando Einstein escribió que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Él no estaba siendo poético. Él estaba haciendo una afirmación científica,
basada en décadas de trabajo. Y esa afirmación tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente entiende. Mira, en la física clásica de Newton, el tiempo era absoluto. El pasado pasó, el presente es ahora, el futuro aún no existe. Eso parece obvio, ¿cierto? Es así como experimentamos el mundo todos los días. Pero Einstein destruyó esa visión en 1905. Su teoría de la relatividad mostró que el tiempo es relativo, que dos observadores pueden discordar sobre lo que sucede primero, que el tiempo pasa más lento cerca de objetos masivos, que viajando rápido suficiente puedes hacer que el tiempo casi se detenga. Esas no son especulaciones, son hechos comprobados. Los satélites de GPS necesitan corregir para la dilatación del tiempo o darían localizaciones erróneas. Partículas en aceleradores viven más tiempo cuando viajan cerca de la velocidad de la luz. La relatividad es real y la consecuencia lógica de la relatividad es el universo bloque. Si no existe un ahora universal, si lo que es futuro para mí puede ser pasado para alguien viajando muy rápido en otra dirección, entonces pasado, presente y futuro deben coexistir. No existe un momento privilegiado llamado ahora. Todos los momentos son igualmente reales. Einstein entendió esto mejor que nadie. Después de todo, él creó la teoría, y cuando su mejor amigo murió, él aplicó esa comprensión para ofrecer consuelo. Miguel Beso no desapareció. Miguel Beso aún existe en su propio segmento del universo bloque. La muerte es solo una ilusión de perspectiva. Ahora, ¿por qué esto fue considerado demasiado controversial para divulgar ampliamente? Porque contradice dos narrativas poderosas. Primero, contradice la narrativa religiosa tradicional de que el alma va para otro lugar después de la muerte. Einstein no estaba diciendo que Miguel Beso fue para el cielo. Estaba diciendo que Miguel Beso permanece exactamente donde siempre ha estado, en el tejido del espacio-tiempo. Segundo, contradice la narrativa materialista de que la muerte es el fin absoluto. Einstein no estaba diciendo que Miguel Beso dejó de existir, estaba diciendo que nuestra experiencia de Miguel Beso cambió, pero Miguel Beso continúa siendo real. Esa posición no le agrada a nadie, ni a religiosos tradicionales, ni a ateos militantes, y por eso fue más conveniente simplificar a Einstein, presentarlo como ateo cuando hablaba para audiencias científicas, presentarlo como espiritualmente curioso cuando hablaba para audiencias religiosas, nunca revelar la complejidad real de su pensamiento. Pero las misivas cuentan la verdad, y la misiva de 1955 para la progenitores de Miguel Beso es la prueba definitiva de que Einstein creía en algo que trasciende tanto religión como materialismo. Déjame contarte sobre una misiva más que conecta todo esto. En 1954, un año antes de morir, Einstein vendió una misiva que quedó conocida como la misiva de Dios. En 2018, esa misiva se subastó por casi $3 millones. Impresionante. Y lo que Einstein plasmó en ella dejó a mucha gente en estado de shock. Él escribió: «La palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de la debilidad humana, y la Biblia, una colección de leyendas honorables, pero aún así primitivas. A primera vista, esto parece contradecir todo lo que les he contado. Pareciera que Einstein era un ateo, que rechazaba cualquier noción de espiritualidad, pero sigan escuchando». En la misma misiva, Einstein también expresó su profunda admiración por el pueblo judío y su arraigo a la tradición. Y en otras cartas de la misma época, habló repetidamente sobre el Dios de Spinoza, el Dios que es idéntico a la naturaleza.
el Dios que se manifiesta en las leyes del universo. ¡Qué profundo! Einstein rechazaba el Dios personal de las religiones abrahámicas, el Dios que interviene, que juzga, que recompensa y castiga, pero no rechazaba la dimensión espiritual de la existencia, simplemente la comprendía de una forma muy diferente. Y la carta de 1955 a Miguel Besso lo ilustra claramente. Einstein creía que existimos dentro de algo mayor, que la separación entre el yo y el universo es una ilusión, que la muerte no es el final, porque nunca hubo un yo separado. Para morir en primer lugar, esto es radical, más radical que cualquier religión tradicional, y más radical que el materialismo científico convencional. Piénsenlo. Ahora, déjenme contarles algo que muy pocos saben sobre los últimos días de Einstein. En abril de 1955, Einstein fue internado en el hospital por un aneurisma en la aorta. Los médicos querían operarlo. Einstein se negó. Él dijo: «Yo quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré elegantemente». Estas palabras revelan mucho sobre cómo Einstein veía la muerte, no con miedo, no con resistencia, sino con aceptación, con la comprensión de que la muerte es una transición natural, no una tragedia, y en sus últimos momentos, Einstein pidió sus lentes y sus notas, aún muriendo. Quería seguir trabajando. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en alemán, para una enfermera que no entendía el idioma. Esas palabras se perdieron para siempre, pero tal vez las verdaderas últimas palabras de Einstein no fueron dichas en ese cuarto de hospital. Tal vez fueron escritas un mes antes, en la misiva a los progenitores de Miguel Besso. La distinción entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión. Ese es el legado que Einstein dejó a la humanidad, no una ecuación, no una teoría física, sino una comprensión sobre la naturaleza de la existencia que nos libera del miedo a la muerte. Impactante. Si realmente asimilan lo que Einstein dijo en esa misiva, sus vidas cambian. Dejan de ver la muerte como una enemiga, dejan de ver a sus seres queridos que partieron como perdidos para siempre. Entienden que aún existen, en su propio momento, en su propio segmento del universo bloque, y entienden algo aún más profundo. Ustedes también existen eternamente. El momento en que nacieron aún es real. El momento en que lean esto mañana ya es real. Cada instante de sus vidas existe para siempre en el tejido del espacio-tiempo. Así de profundo. Esto no es creencia, es física, la misma física que Einstein desarrolló y que ha sido confirmada por más de un siglo de experimentos. Increíble. Ahora, ¿por qué las instituciones académicas no enseñan esto abiertamente? Porque las implicaciones son demasiado perturbadoras. Si la muerte es una ilusión, si todos los momentos son igualmente reales, si no existe un ahora privilegiado, entonces muchas de las suposiciones básicas de nuestra sociedad necesitan ser repensadas. Totalmente. ¿Cómo castigan a alguien por un crimen que, desde cierta perspectiva, aún no ha sucedido? ¿Cómo valoran la vida si la muerte no es realmente el final? ¿Cómo construyen instituciones basadas en el miedo a la mortalidad, si ese miedo está basado en una ilusión? Esas son preguntas que nadie quiere enfrentar, y por eso es más fácil presentar a Einstein como un científico puro, que no se involucraba con cuestiones existenciales, ignorar las misivas, ignorar las declaraciones sobre Spinoza, ignorar el mensaje final para los progenitores de Besso. Pero ustedes ahora lo saben, han leído lo que Einstein realmente dijo, y ese conocimiento
Nadie se los puede quitar. Piénsenlo. El mayor genio científico de la historia moderna pasó sus últimos años contemplando la naturaleza del alma, escribiendo cartas sobre la ilusión de la separación, consolando a dolientes con física cuántica, y cuando él mismo enfrentó la muerte, lo hizo con calma, rechazando tratamiento que solo prolongaría lo inevitable. ¡Qué lección! Einstein vivió lo que creía y murió del modo que quería. Elegantemente, como él mismo dijo, un grande. Si están viendo esto, forman parte de un grupo pequeño. La mayoría de la gente nunca ha leído esas cartas, nunca ha escuchado estas palabras de Einstein, nunca ha entendido lo que él realmente pensaba sobre la muerte y la inmortalidad. Pero ustedes lo saben ahora, y ese conocimiento viene con responsabilidad, la responsabilidad de cuestionar las narrativas simplificadas que recibimos, de buscar las fuentes primarias, de no aceptar versiones convenientes de la historia. Despierten. Einstein dejó pistas en sus cartas, mensajes para quien estuviera dispuesto a buscar. Y la misiva de marzo de 1955 es quizás la más importante de todas, la declaración final de un hombre que pasó su vida entera buscando entender la naturaleza de la realidad, la distinción entre pasado, presente y futuro. Es solamente una ilusión, aunque persistente. Él no dijo que era una ilusión reconfortante, dijo que era persistente, difícil de superar. Aún sabiendo la verdad, continuamos experimentando el tiempo como lineal, continuamos sintiendo el dolor de la pérdida, continuamos temiendo a la muerte, pero la verdad permanece, y saber la verdad, aun cuando no consigamos sentirla completamente, cambia algo fundamental en nosotros, para siempre. Si quieren apoyar la divulgación de estas verdades que han intentado esconder, consideren darle clic al super gracias. Cada apoyo permite que continuemos trayendo información que desafía las narrativas oficiales. No es un pago, es un posicionamiento. Ustedes diciendo que la verdad importa. Ahora, déjenme contarles una última cosa sobre Einstein y el alma. En 1935, 20 años antes de fallecer, Einstein escribió algo en su libro El mundo como yo lo veo, que parece contradecir las cartas posteriores. Él dijo que la idea de un individuo sobreviviendo a la muerte física estaba más allá de su comprensión, y que él no deseaba eso. Dijo que tales nociones eran para los miedos o el egoísmo absurdo de almas débiles. ¿Cómo reconciliar esto con la carta de 1955? Einstein cambió de parecer. No exactamente. Lo que cambió fue su comprensión de lo que significa sobrevivir. En 1935, él estaba rechazando la idea de un yo individual que continúa existiendo en algún paraíso. Esa idea, él siempre la rechazó. Pero en 1955, él no estaba hablando de la supervivencia individual, estaba hablando de algo diferente. Estaba diciendo que Miguel Beso no se fue a otro lugar, estaba diciendo que Beso permanece exactamente donde está, en su propio segmento del espacio-tiempo. No supervivencia, permanencia. Es una diferencia sutil, pero crucial. Einstein no creía que uno va al cielo cuando muere. Él creía que uno ya está eternamente presente en el tejido del universo. No sobrevives porque nunca necesitaste sobrevivir. Ya existes en todos los momentos de tu vida, para siempre. Esto es mucho más radical que cualquier idea religiosa de la vida después de la muerte, y mucho más fundamentado científicamente. Es física pura, aplicada a la pregunta más profunda que podemos hacernos. ¿No creen? Einstein lo sabía y eligió compartir esta comprensión en sus momentos finales con los progenitores de su mejor amigo. No en una publicación científica, no en una declaración pública,
sino en una misiva personal, íntima, escrita por un hombre que sabía que su propia muerte estaba cerca, muy cerca. Tal vez este sea el aspecto más conmovedor de todo. Einstein enfrentando su propia mortalidad, ofreciendo consuelo a otros con la verdad que había descubierto, diciendo que la muerte es una ilusión, que aquellos que amamos permanecen, que no existe realmente separación. ¿Lo ven? Y un mes después, él probó sus propias palabras, partiendo elegantemente, sin miedo, uniéndose a Beso en otro segmento del mismo universo eterno. Impresionante. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que Einstein tenía razón? ¿Que la muerte es solo una ilusión persistente? Comenta, verdad si crees que esto tiene sentido. O exageración si crees que estoy interpretando demasiado. ¡Ojo! Respondo todos los comentarios en las primeras 2 horas. Y si conoces a alguien que ha perdido a un ser querido recientemente, considera compartir este video. Quizás las palabras de Einstein traigan el mismo consuelo que trajeron a la familia de Miguel Beso en 1955. Compártelo, porque al final eso es lo que esta misiva representa, no solo una declaración científica sobre la naturaleza del tiempo, sino un acto de amor. Un amigo consolando a los progenitores de otro amigo con la verdad más profunda que conocía. ¿Entienden la magnitud? La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Esas pueden haber sido las últimas palabras significativas que Einstein escribió, y ahora, ustedes las conocen, úsenlas bien, háganlo.